Hola, mucho gusto. Me llamo Marjolie Prasca y el día de hoy les voy a hablar de un nombre bastante controversial en la historia colombiana, amado por muchos, odiado por otros, y a pesar de un corto gobierno, esta persona es el presidente Gustavo Rojas Pinilla, un líder bastante visionario que marcó la historia de Colombia. Gustavo Rojas Pinilla es un líder icónico en la historia de Colombia, cuyo legado perdura hasta hoy. Su papel fue fundamental en momentos clave de la historia colombiana, dejando huella en la sociedad. El objetivo de esta presentación es explorar la vida y el liderazgo y el legado de Gustavo Rojas Pinilla en nuestra historia colombiana. Nacido en Tunjas en 1900, Rojas Pinilla proviene de una familia destacada en la sociedad colombiana, de una línea bastante conservadora y también de la línea militar. Inició en la academia militar a los 17 años en la Escuela de Cadetes en Bogotá. Rápidamente destacó por ser una persona hábil, estratega, dedicado, esto lo llevó a ascender rápidamente en la jerarquía militar. Participando en conflictos armados durante su carrera militar, participó en diversos momentos históricos como la Guerra Colombo-Peruana en 1932, en la cual él trabajó bastante y luego de eso trabajó como ingeniero para el ejército y también ascendió debido a que era una persona bastante inteligente, disciplinada y tenía muchas destrezas. Logró comenzar a escalafonar rápidamente. Tenía bastante reconocimiento y respeto entre sus colegas y también lo reconocieron en distintas partes internacionalmente. Tenía una reputación bastante como líder y era un hombre bastante comprometido con la defensa de su país. A finales de 1940 y comienzos de 1950, Colombia se enfrentó a altos niveles de violencia y malestar político sin una solución a clara vista, debido a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el famoso Bogotazo que se extendió por toda Colombia. De un golpe de Estado pacífico al presidente Laureano Gómez, apoyado por diversas figuras políticas y la Fuerza Armada y la política nacional. El gobierno de Rojas Pinilla se centró en restaurar la paz, implementar reformas sociales para los pobres y promover el desarrollo económico y fortalecer el Estado y la sociedad. A pesar de los esfuerzos por pacificar el país, Rojas Pinilla se enfrentó a resistencias de los grupos guerrilleros y la ilegalización del Partido Comunista y la represión de protestas y los conflictos con la prensa que estaban en ese momento. Las políticas sociales del gobierno de Rojas Pinilla incluyeron la creación y de la Secretaría Nacional de Asistencia Social, que implementó programas para el bienestar de la población, como mercados populares y guarderías para los niños. Su administración se alineó con las tendencias desarrollistas en América Latina, manteniendo estrechos vínculos con el ejército y la Iglesia Católica. Rojas Pinilla tenía como objetivo fortalecer el Estado y la sociedad colombiana con bases en la doctrina social católica y los ideales de Simón Bolívar, nuestro libertador. Antes del desafío de pacificar un país sumido en violencia, Rojas Pinilla ofreció amnistía a los guerrillas que depusieron en las armas e iniciaron la reconstrucción económica en las zonas afectadas por el conflicto. Hizo varias tácticas militares para cambiar esas ideas y la violencia que había, porque habían guerrillas que estaban disueltas. Entonces él empezó a hablar y darle amnistía y cambiar esos ideales a esas personas en en su mandato, porque él buscaba tener una paz en nuestro país y dejar esas pequeñas guerras internas por un lado. También sus políticas sociales, las cuales incluyeron fortalecimiento de la educación popular y los avances tecnológicos y de la educación agrícola y los programas de asistencia sociales para los desfavorecidos. Rojas Pinilla fue uno de los primeros presidentes en implementar la televisión y traer los aviones. Retos y desafíos durante su mandato. Enfrentó desafíos como la oposición política,
conflictos internos y presión externa que pusieron a prueba su liderazgo y su capacidad para gobernar en tiempos turbulentos. Su legado de su gobierno implementó durante su presidencia programas educativos innovadores para llamar la atención de los más jóvenes, como la televisión educativa, radio, escuelas, enfatizando en el uso de medios tecnológicos avanzados para la elevación cultural y la mejor aprendizaje para nuestros jóvenes. Entonces él buscó maneras diferentes para llegar a varias personas. Bajo el gobierno de Rojas Pinilla se llevó a cabo importantes proyectos industriales y de infraestructura, incluida la finalización del ferrocarril de Atlántico y la pavimentación de carreteras principales y en la establecimientos de servicios básicos y bancos nacionales y de aprendizaje, los cuales ayudaron como los bancos agrícolas, bancos populares. El presidente otorgó derechos políticos a las mujeres, siendo pionero en el sufragio femenino en el país, y prácticamente en América Latina fuimos uno de los países que llegamos a tener sufragio femenino. Política, conflictos internos y presión externa que pusieron a prueba su liderazgo y su capacidad para gobernar en tiempos turbulentos. Su legado de su gobierno implementó durante su presidencia programas educativos innovadores para llamar la atención de los más jóvenes, como la televisión educativa, radio, escuelas, enfatizando en el uso de medios tecnológicos avanzados para la elevación cultural y la mejor aprendizaje para nuestros jóvenes. Entonces él buscó maneras diferentes para llegar a varias personas. Bajo el gobierno de Rojas Pinilla se llevó a cabo importantes proyectos industriales y de infraestructura, incluida la finalización del ferrocarril de Atlántico y la pavimentación de carreteras principales y en la establecimientos de servicios básicos y bancos nacionales y de aprendizaje. La presidencia de Rojas Pinilla enfrentó oposición política y malestar, lo que llevó a su renuncia el 10 de mayo de 1957 en medio de protestas y huelgas y pérdida de apoyo de Estados Unidos e instituciones clave. La narrativa retrata al presidente Rojas Pinilla como un periodo complejo marcado por intentos de navegar por las turbulencias panoramas políticos que Colombia atravesaba buscando un equilibrio. Como saben, para esos tiempos, los conservadores y los liberales empezaron a implementar la idea de tener un frente nacional, lo cual hizo que ellos tuvieran una manera de votar diferente. Entonces ellos le dijeron a Rojas Pinillas como que ya debe salir porque ya nosotros tomamos la decisión de cómo estabilizar el país, haciendo el Frente Nacional, donde se turnaban los liberales y los conservadores para tener los puestos políticos. Entonces, muchas gracias y espero que con esta información aclaren dudas sobre un presidente que, a pesar de ser odiado, también es amado porque él buscó una industrialización y, aunque es tratado de ser como dictador, buscó una manera de trabajar y cambiar a nuestro país de una forma diferente. Muchas gracias. La presidencia de Rojas Pinilla enfrentó oposición política y malestar, lo que llevó a su renuncia el 10 de mayo de 1957 en medio de protestas y huelgas y pérdida de apoyo de Estados Unidos e instituciones clave. La narrativa retrata al presidente Rojas Pinilla como un periodo complejo marcado por intentos de navegar por las turbulencias panoramas políticos que Colombia atravesaba buscando un equilibrio. Como saben, para esos tiempos, los conservadores y los